Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver básicamente es toda la nueva tendencia de cloud híbrida, de todo lo relacionado al tema de DDP, de visibilidad. Básicamente como para que tengan una idea de lo que actualmente está haciendo Veritas. Antes Veritas comenzó mucho con sus herramientas de respaldo y recuperación. Sin embargo, ha evolucionado y en este último tiempo la evolución justamente hace que tengan herramientas de, por ejemplo, gobernación, riesgo y control de la información o temas de visibilidad propiamente. Entonces, gracias a esto se puede llevar a ser una variedad de soluciones empresariales dentro de eso. Bueno, comenzamos así la presentación porque generalmente este término de cloud computing es un término que se ha venido manejando más o menos hace 2 años, 2, 3 años, y justamente está relacionado a este tipo de soluciones, a que nosotros podamos garantizar la entrega de los servicios, habilitar alta disponibilidad, tener, por ejemplo, un plan de desastres, plan ante desastres, y ese tipo de situaciones, lo que a nosotros nos va a permitir ser mucho más eficientes al momento del manejo de cargas, momento de manejo de ciertos servicios a través o hacia nuestros clientes. Entonces, justamente, ¿qué es lo que está como tendencia actualmente? Es la administración de la información en la era del cloud. Esto es importante, ¿no? Muchas veces no se tienen en cuenta justamente soluciones que te permitan hacer integraciones con nubes, sea privadas o públicas. Y esta falencia hace que tú no puedas habilitar servicios en otros lados y por ende no puedas tener contingencias o temas de alta disponibilidad. Entonces, Veritas está justamente muy enfocado en poder habilitar un entorno que sería multicloud, poder distribuir, manejar las cargas de forma eficiente y con esto llevar a cabo todas las actividades, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la parte del multicloud? Justamente la realidad es que, bueno, tenemos actualmente nubes públicas, una variedad, ¿no? Azure, Amazon, Google Cloud Platform. Y asimismo tenemos nubes privadas, OpenStack, todo el tema de vCloud Director, por ejemplo. Y con esto lleva justamente el tema de poder manejar las cargas, poder orquestar adecuadamente todos estos recursos para poder habilitar nuestros servicios de manera eficiente, ¿no? Entonces, acá, de igual manera, tenemos justamente una integración que es de este tipo de nubes, públicas, privadas, con todo lo que serían nuestras premisas, ¿no? Entonces, básicamente, ahora el mundo es, como se está viendo, es de esa forma. Es justamente una habilitación de servicios a través de cualquier medio, es decir, si tenemos nubes privadas o públicas o temas de datos en el data center tradicional, esto va a estar justamente procesándose, orquestándose en cada uno de los recursos. Entonces, este es el diagrama que vemos ahora a nivel macro, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta qué tan valiosa es la data y justamente qué data es la valiosa, ¿no? Porque no toda la data que se genera en las organizaciones realmente representa un valor para la empresa, ¿no? Generalmente aquí tenemos un dato muy importante. Bueno, dice que la data es el nuevo petróleo. Y bueno, eso, ahí les hago un paréntesis. Justamente ahorita estoy llevando a cabo una maestría de analítica y de Big Data. Y Veritas está muy enfocado en el manejo de este tipo de cargas. Por ejemplo, en temas de Big Data, que son tendencias actuales, que por ejemplo con Big Data nosotros podemos predecir los comportamientos de nuestra empresa y con eso tener, por ejemplo, una herramienta de BI, de inteligencia de negocio. Y con eso poder tomar decisiones. Entonces, Veritas está enfocado, por ejemplo, si tenemos Hadoop, que es una solución que nos permite procesar, analizar Big Data, podemos hacer un respaldo de estas bases de datos de, por ejemplo, MongoDB, que es una base de datos que no es relacional. A diferencia de un SQL, de un Oracle, es que estas bases son relacionales, es decir, tienen tablas que están relacionadas entre sí, mientras que las nuevas bases de datos que están vigentes desde hace unos 4 años, por ejemplo, MongoDB, MariaDB, estas bases de datos están relacionadas a tener data no estructurada, es decir,
no hay tablas que identifiquen o que se relacionen entre sí. Y por ende, los datos que se almacenan son almacenados de forma masiva, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace Veritas? Es poder ofrecer la posibilidad de proteger estos ambientes nuevos. Son muy, muy nuevos, ¿no? Entonces, justamente aquí vemos este valor que dice que el 39% del mercado tiene un crecimiento de data por año. Y esto, bueno, esto lo vemos a diario en nuestras empresas. Generalmente, lo que se almacena de información no es lo más valioso y es por eso que se deben tomar ciertas políticas o establecimientos como para poder asumir esto de la mejor forma, ¿no? Entonces, este cifra es importante. ¿Qué es lo que nosotros vemos generalmente en las empresas? Por ejemplo, acá siempre ponen este ejemplo del iceberg. Generalmente en las empresas se ve el 15%. O sea, el 15% sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que hay, en dónde está, a quién pertenece. Sin embargo, tenemos lo que es el dark data y el raw. En este caso, que son más del 80%, esta data realmente no tiene una visibilidad como tal. Es decir, que no sabemos a quién corresponde, no sabemos qué es lo que está pasando con esa data, si alguien la está usando o ha modificado, accedido, algo por el estilo, ¿no? Entonces, importante eso, ¿no? Importante tener en cuenta que más del 80% de esta data no es visible y seguramente esa falta de visibilidad hace que nosotros tal vez estemos teniendo algo que nos ocupe espacio, más no sea útil para la empresa. Entonces, importante llevarse esto en la cabeza. Otro punto adicional es que, bueno, también tenemos que hay varios archivos que se generan en las empresas. Entonces, esto generalmente impacta en lo que es performance y en lo que es espacio de almacenamiento. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una empresa financiera. Entonces, en una empresa financiera, poco o nada vamos a tener que usar archivos MP3 o .avi. Entonces, justamente Veritas lo que hace es que nosotros podamos ofrecer esa posibilidad de entregar, o sea, de saber qué es lo que hay, a quién corresponde, qué formatos de archivos existen, cuánto tiempo están ahí, y con eso tomar decisiones para poder eliminar o mover esa data a otro lado y con eso mantener de la mejor manera el esquema, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahorita? Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe cuánta data se tiene, por ejemplo. Se sabe cuál es el movimiento de data que se ha generado, qué migraciones hay que hacer, si estamos en cumplimiento, hay algún tema de indicadores que se puedan manejar, o performance, o habilitar la protección a través de una nube privada o pública. Entonces, justamente, Veritas, acá, en esta solución, está ofreciendo lo que es el 360 Data Management. 360 Data Management está enfocado a que nosotros podamos tener soluciones, por ejemplo, de visibilidad, todo lo que es Data Visibility. Todo lo que es, bueno, aquí en Data Visibility hay dos soluciones. Hay Information Map, que ya les voy a mostrar cómo funciona. Es un dashboard que se nos presenta bastante interesante con respecto a la información que tenemos para analizar. Y también hay Data Insight. Entonces, aquí tenemos dos soluciones. Acá en Data Protection está el tema de Backup Exec, de NetBackup. Estas son soluciones que están enfocadas a hacer respaldo y recuperación de la información. Entonces, esto está relacionado con temas netamente de protección. Todo lo que es portabilidad de los datos, asimismo, hay soluciones que nos permiten hacer justamente un esquema de compartición de archivos y este esquema de compartición es de una manera segura, ¿no? Entonces, todo esto está optimizado. En la parte de optimización de storage, asimismo, hay una solución que es de SDS, Software Defined Storage. Es decir, que a través de esa solución nosotros podemos habilitar básicamente cualquier tipo de hardware y poder mostrar como nuestro sitio de almacenamiento. Entonces, en este hardware nosotros vamos a poder entregar los recursos a nuestros clientes indistintamente de donde estén. Es una solución orientada a Software Defined Storage. Esa se llama Veritas Access. También tenemos todo lo relacionado a Business Continuity, asimismo lo que les había mencionado del tema de DRP, contingencia de planes ante desastres. Básicamente acá hay una solución que se llama Veritas Resilience Platform. Entonces, con esta solución, ¿qué podemos hacer? Es tener automatizado el tema del DRP.
Es decir, que si en algún momento llegase a pasar algo en nuestras premisas y se apaga el data center, podamos tener la posibilidad de que un orquestador nos permita habilitar los servicios, sea en una nube privada o sea en una nube pública. Entonces, esto está pegando bastante ahorita, más que todo por el tema de continuidad del negocio, ¿no? Es poder habilitar los servicios a través de cualquier nube incluso y tener la posibilidad de una solución que nos permita orquestar estos recursos de manera eficiente. Y bueno, y todo lo relacionado al tema de compliance con las soluciones y con los temas de seguridad actualmente vigentes. Aquí dice, yo estoy en la nube y no necesito backup. No sé si eso generalmente les pasa a ustedes. Muchas veces, bueno, yo he tenido visitas con clientes y en estas visitas he identificado que los clientes al momento de pensar que están en la nube, piensan que esto se encuentra respaldado. Sin embargo, esto no es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes tuvieran correos de Office 365, en Office 365 obviamente, y si llegasen a borrar 1 o 10 de estos correos, esos correos ya no volverían a aparecer en la bandeja, porque obviamente lo estás eliminando de todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer este tipo de soluciones? Es respaldar incluso ambientes que estén en Office 365, por ejemplo. Entonces, con eso nosotros garantizamos que al menos, por ejemplo, si un empleado se nos va de la empresa, garantizamos que si él eliminó los correos o lo que sea, nosotros vamos a tener ese respaldo y vamos a atender efectivamente lo que nos estén solicitando. Entonces, este es un mito muy, muy nombrado entre todos, ¿no? Entonces, no es que no se necesite backup, sí se necesita backup y lo importante es saber cómo vamos a sacar ese backup, ¿no? Pero sí se necesita backup en la nube. Ok, acá hay unos temas de igual forma relacionados a esquemas de protección. Por ejemplo, acá tenemos habilitaciones de la parte de movilidad a través de lo que es nubes públicas o las nubes como Oracle, como SAP, por ejemplo. Entonces, esto nos permite a nosotros integrar los servicios, incluso de Oracle o SAP, dentro de las nubes públicas o privadas. Entonces, esto a la final, ¿qué nos bota como indicador? Es que nosotros podamos ser eficientes en el manejo de la información, ¿no? Tener el respaldo, la visibilidad y con eso poder habilitar ciertos servicios. Bueno, acá están ciertas fechas de cuando fue habilitado cada una de estas plataformas como parte de la solución de Veritas, o sea, como parte de la compatibilidad de la solución de Veritas. Ok, entonces, bueno, acá tenemos igualmente otros casos de uso que están orientados justamente al tema de Software Defined Storage. Acá tenemos un caso puntual, ¿no? No sé si todos conocen la historia de Blockbuster y de Columbia, que justamente al no renovarse oportunamente, al no brindar un servicio que esté orientado a sus clientes, y eso hizo que perdieran el mercado y salieran otros nuevos competidores que ofrezcan ese tipo de servicios. Entonces, justamente el foco está en poder optimizar, entregar los servicios de manera eficiente y obviamente bajo una experiencia de usuario buena, ¿no? Bastante coexistente con todo el ecosistema que tengamos dentro de nuestro ambiente. Bueno, acá está de igual forma ciertas cifras con respecto a lo que es el manejo de Veritas y lo que es Veritas como tal a nivel mundial, ¿no? Bueno, Veritas es una marca líder que ha estado en Gartner por mucho tiempo y justamente esto ha llevado a que esté dentro de empresas bastante importantes. Por ejemplo, acá tenemos este dato del Fortune 500, en donde dice que está en mayor del 86% de los casos de estas empresas. Y claro, acá nosotros, por ejemplo, tenemos NetBackup. NetBackup es una solución de respaldo y recuperación que está orientado a ambientes heterogéneos. Y eso, bueno, eso, ahí hago un pequeño paréntesis, es bastante importante mencionarlo, porque, por ejemplo, tenemos en el mercado competitivo de este tipo de soluciones, está un Veeam, está un Acronis, por ejemplo. Pero Veeam, Acronis no tienen justamente la protección para ambientes heterogéneos. O sea, si van
o uno de sus ambientes tiene un Oracle Spark o un Solaris Oracle o algo relacionado con ambientes UX. Esto justamente no está soportado por BIM ni por Acronis. Entonces acá entra muy bien Veritas y es bastante eficiente con el manejo de esta información. Acá, por ejemplo, tenemos clientes muy importantes que están bastante involucrados con este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, acá lo que yo les quería mostrar es justamente un ambiente que nosotros tenemos en la nube, como para que tengan una idea de qué es lo que te permite como visibilidad entregar la solución de Information Map, ¿sí? Entonces, acá les voy a mostrar Information Map. Bueno, Information Map, de acuerdo a lo que estábamos viendo anteriormente, por ejemplo, bueno, Veritas ya está enfocado en poder entregar algunos servicios, ¿no? Entonces, como parte de los servicios, como para repasar, está esto, ¿no? Está la parte de visibilidad de data, protección de datos, portabilidad, storage y continuidad de negocio. Entonces, vamos a enfocarnos en esta parte de visibilidad de datos. En visibilidad de datos, como les dije, hay dos soluciones. Hay Information Map, que es esta que están viendo en este momento. Esta Information Map es una solución que está en nube. Lo que hace es capturar la información que se genera en la premisa, sacar la metadata de esa información y enviarla hacia esta nube de Veritas. Analizar dentro de la nube de Veritas y mostrar tal cual como lo están viendo en este pantallazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, nosotros podemos realizar con Information Map? Es justamente clasificar qué tipo de información es la que vamos a tener dentro de nuestra organización. Me refiero a qué tipo de información, por ejemplo, teniendo en cuenta que hay o que puede haber dentro de nuestra empresa información huérfana, información obsoleta o información que no pertenece al negocio. Entonces, bajo estas premisas, nosotros podemos ir habilitando ciertas características o más que todo podemos ir parametrizando esto, porque no sé si se fijan acá, tenemos el total de datos. Este es un caso muy atípico, ¿no? Es una empresa enorme en donde hay bastante información. Entonces, en este caso atípico tenemos que, por ejemplo, esta empresa tiene 876 teras en todo el mundo, en todas estas locaciones que se puede ver en el dashboard. Entonces, estos 878 teras representan se puede decir un gasto de 4.39 millones por año. Obviamente, en este punto hay que tener en cuenta que estos 4.39 millones hacen referencia, por ejemplo, a consumo de energía eléctrica, consumo de espacio, tal vez arriendo, todos los valores que estén relacionados con este tipo de almacenamiento, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta tener la información dentro de la empresa? ¿Y cómo llegamos a poder proporcionar eso? ¿Cómo podemos brindar eso? Justamente es a través de esta parte. Bueno, como les dije, este Veritas Information Map es una solución que está en nube. Entonces, si nosotros queremos acceder, vamos al link. Bueno, acá yo tengo un Password Manager, así que generalmente ingreso por aquí. Entonces, una vez que yo estoy dentro de Information Map, por ejemplo, en su caso, ustedes, si llegasen a solicitar este tipo de soluciones, lo que se realiza es un contrato de confidencialidad con Veritas y justamente Veritas habilita la posibilidad de poder entregar la información hacia allá por medio de un canal seguro. Y esto nos permite a nosotros justamente tener la solución, ¿no? Entonces, si se percatan, acá tenemos básicamente data obsoleta, data de no negocio, los costos de storage, o sea, de las capas de storage, y todo lo que son extensiones de archivo. Entonces, por ejemplo, acá en data obsoleta, nosotros podemos tener tres parámetros: data creada, data modificada o data accedida. En este ejemplo puntual, está justamente clasificándose por data modificada. Es decir, que acá yo estoy poniendo un parámetro que la data que no ha sido modificada en 3 años ya me aparezca como data obsoleta.
que me clasifique como data obsoleta. Entonces, en base a esa clasificación, yo voy a poder tomar alguna decisión. Sin embargo, como pueden ver, esto es bastante específico, ¿no? Yo simplemente selecciono el tiempo al que correspondería el tipo de información que quisiera revisar y en base a eso puedo tener algún valor, alguna cifra con respecto a esa información. Otro punto importante es este tema de data de no negocio. La data de no negocio corresponde, digamos que ustedes son alguna empresa que esté enfocado en temas financieros o temas contables. Entonces, generalmente la información que ustedes generen estaría relacionado a archivos, por ejemplo, XLS, archivos de Word, nada que sea de audio, de juego, no sé, de video. Entonces, nosotros aquí en la data que no pertenece a negocio, de acuerdo a nuestro giro de negocio, podemos ir clasificando la información que tiene que irse asociando dentro de estas etiquetas. Entonces, acá en el ejemplo, como pueden ver, está audio, juegos y video. Entonces, eso va a clasificarse como data de no negocio propiamente. Entonces, acá ya dependería mucho de su giro de negocio como para determinar o ir colocando estas configuraciones. Otro punto que les había mencionado antes es el tema de los tiers, ¿no? Acá hay unas clasificaciones ya establecidas. Esto como es un demo, yo no puedo hacer las modificaciones. Sin embargo, cuando ya se tienen los ambientes, por ejemplo, para una POC o ya ambientes de producción propiamente, acá nosotros podemos ir clasificando los tiers de acuerdo a nuestros costos personalizados. Como les dije acá, el costo influye mucho del espacio de arrendamiento, del calentamiento, de la energía eléctrica. O sea, todos estos son valores que nosotros debemos justamente colocar acá para que luego el dashboard nos relaciona esa información de alguna forma, ¿no? Y finalmente, acá en la parte de las variables globales, también tenemos lo que son las extensiones o tipos de archivo. Entonces, si nosotros estamos en nuestra empresa creando software o haciendo formatos nuevos y justamente eso no es reconocido por la solución, nosotros podemos crear ese formato personalizado de acuerdo a nuestro giro de negocio y colocarlo aquí en una categoría. Entonces, ese nuevo formato o ese nuevo archivo que se genera va a poder irse clasificando de acuerdo a lo que nosotros hayamos colocado acá, ¿sí? Entonces, estas son variables globales que nosotros seteamos al momento de poder habilitar la solución. Entonces, una vez que ya se setean estas variables globales, ahora sí, vamos a saber de dónde viene esta cifra, esta cifra, esta cifra y esta cifra, ¿no? Entonces, acá, como les había mencionado, tenemos un total de toda la información que está acá en todo el mundo, de tantos teras, 878 teras, esto cuesta 4.39 millones al año. Adicionalmente a esto, tenemos el tema de data huérfana. La data huérfana, como les dije, eso se clasifica como data, en este caso, que no ha sido modificada por 3 años. Entonces, esta data va a estar relacionada justamente a los 72.23 teras que la herramienta validó oportunamente que eso corresponde a data que no ha sido accedida. Entonces, es bastante, ¿no? Y eso nos representa 361,000 por año. Entonces, ese tipo de información nosotros podemos tener a nuestra mano y justamente con esa información ir haciendo o tomando decisiones, ¿no? Acá tenemos el tema de datos obsoletos, es decir, datos que nadie ha modificado o accedido por más de 5 años. Entonces acá esto nos representa esta cifra, ¿no? Y es data que realmente no corresponde a nuestro negocio. Y lo que les había mencionado de data de no negocio propiamente. Entonces acá, con la solución nosotros podemos llegar a ser muy granulares. Podemos filtrar de tal forma que llegamos a conocer, por ejemplo, cuál es el propietario de la información, cuánto tamaño está asignado para los ciertos archivos de esa información. Acá puntualmente vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero ver la información que está acá más de 10 años, solo la que está más de 10 años, que aquí me dice que son 33 teras. Entonces, le doy clic acá y el mapa me va a filtrar de acuerdo a ese filtro que yo hice, ¿no? Igual, si quieres llegar un poco más allá y saber de esos información de 10 años más, cuáles son los usuarios que están dentro de esa clasificación. Entonces, acá están todos los usuarios que están dentro de esa clasificación, ¿no? Entonces, digamos que a mí me interesa ver a
a este señor Brizuela. Entonces, al momento de yo ir clasificando así, doy clic acá, ya se me filtra automáticamente por ese punto, ¿no? Entonces, digamos que yo quisiera ver qué es lo que tiene este señor en Dubái. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, están dos locaciones. Si yo le doy clic, está New York City y Boston, ¿no? Acá solo está Dubái. Entonces, vamos acá. Entonces, al momento en el que yo le doy clic, justamente me va a llevar y me va a filtrar por esa información, por esas dos locaciones, ¿no? Que eran las locaciones que habíamos visto previamente. Entonces, ya la información se me va a desplegar de acuerdo a estos filtros y en esas dos locaciones. Como pueden ver, la solución es bastante granular. Se puede llegar a ser muy específico, por ejemplo, con saber qué tipo de información o qué tamaño tiene cada uno de los datos que nosotros tenemos almacenando. Y eso, obviamente, a nosotros nos da una pauta de saber incluso cuánto eso le está costando a la empresa, ¿sí? Entonces, es una solución netamente enfocado al tema de visibilidad y ese enfoque hace que nosotros podamos justamente tomar decisiones. Si bien es cierto, Information Map es una solución en nube, como les había mencionado antes, esta solo trabaja con metadata, es decir, que coge estas etiquetas, las categoriza y las muestra acá tal cual como le están viendo. Entonces, realmente no hay un envío de data o información que comprometa con la empresa, ¿no? Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. Y asimismo, los filtros son bastante intuitivos. Nosotros podemos llegar, por ejemplo, si no quisiera hacer todos estos filtros y solamente ver el tema de data huérfana, le doy acá y ahí solamente me va a aparecer dónde están las locaciones de la data huérfana. O sea, si se fijaron aquí se pintó la parte de owners y es justamente porque huérfana es que no tenga ningún asociado, ningún usuario, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos llegar a ser muy, muy específicos, incluso el tema de data obsoleta. Y acá se van poniendo los filtros tal cual como nosotros los vamos representando. Acá, por ejemplo, si hablamos de Ecuador o de nuestras empresas, generalmente se nos va a pintar acá tal vez de Ecuador y Guayaquil, ¿no? Sin embargo, el alcance es bastante interesante porque nos permite a nosotros mostrar ciertos tipos de atributos con la información que estamos habilitando. No sé si de pronto ahí tienen alguna consulta, ¿estamos claros? Bueno, ahí no sé si Paul tienes algo, me puedes escribir por el chat sin problema. Acá también quería mostrarles el tema relacionado a lo que son estos filtros. Nosotros podemos llegar a hacer filtros de nuestra información. No sé si sea el caso de ustedes, pero por ejemplo hay empresas que no tienen idea de lo que está pasando dentro de su arquitectura, dentro de su infraestructura. Entonces, el hecho de que no sepan qué pase hace que ellos no tomen decisiones correctas. Justamente a eso está llamada la solución, a que nosotros podamos ver qué pasa y en base a eso tomar acciones, tal cual. La otra solución que les había mencionado con respecto a temas de visibilidad se llama Veritas Data Insight. Sin embargo, Data Insight está enfocado más a ambientes de premisa. Es decir, si ustedes quisieran montar dentro de su infraestructura una solución de visibilidad, sin enviar dato o la metadata hacia la nube, todo tenerla localmente, Data Insight es justamente esa solución que nos permite a nosotros ver qué es lo que está pasando y en base a eso tomar decisiones. Entonces, Data Insight, por ejemplo, se integra muy bien con temas de cualquier solución. O sea, ahí podemos tener cualquier storage de terceros o incluso storage en nube. Y justamente Data Insight o Information Map nos va a ir mostrando toda esa información, con los propietarios, con el tamaño, con cuánto tiempo ha estado esta información dentro de estos ámbitos, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta es una solución muy interesante que nos permite a nosotros tener justamente la parte de la visibilidad. Algo más también que les quería mencionar en esta charla es justamente el tema de continuidad de negocio. Acá es una tendencia bastante fuerte
todo lo que son los planes de recuperación ante desastres, o asimismo se están viendo otras alternativas para manejar justamente la contingencia. Entonces, para eso hay una solución que se llama Veritas Resilience Platform. Esta solución a nosotros nos permite orquestar cargas, orquestar servidores, orquestar máquinas virtuales, de una nube a otra, o de una premisa a una nube, o viceversa, ¿no? Entonces acá, esto es básicamente un orquestador. Es un orquestador que está habilitado para lo que son nubes públicas, nubes privadas, temas de data center o un data center alterno. Entonces, este dato es importante. El 79% de las organizaciones requiere disponibilidad de al menos 4 nueves. Esto es porque muchas veces los servicios ya están en nube. Entonces, si se llegase a ver alguna indisponibilidad, se pierde tiempo, se pierde dinero, y eso obviamente afecta lo que es el performance de la empresa. Entonces, en este caso, lo que se hace es habilitar una solución que nos permita a nosotros garantizar de alguna manera más disponibilidad que estos 4 nueves. Es decir, tener una contingencia y de esa contingencia otra contingencia. Pero ahí sí tener en cuenta, ¿no? Todo esto está relacionado al tema económico que vamos nosotros a estar dispuestos a invertir como para habilitar este tipo de soluciones. Acá tenemos otro punto importante. 81% de las organizaciones estiman que más o menos hay una caída, bueno, que las caídas exceden más o menos los $300,000, y eso es muchísima plata, ¿no? Entonces acá hay que tener en cuenta que la solución de Veritas Resilience Platform está orientada a que nosotros tengamos una solución que, por ejemplo, si llegase a pasar algo en nuestra premisa, algo en nuestro data center local, no sé, tal vez se fuese la luz o no sé, pasase algo. En ese caso, Veritas Resilience Platform lo que hace es comenzar a ejecutar el plan de desastres. Lo que normalmente hace un administrador de contingencia ante desastres, lo hace Veritas Resilience Platform de una manera automatizada. Es decir, que va a ir corriendo todo el script con respecto a lo que es levantar un sitio alterno, sin que haya una intervención de un administrador o alguien que esté levantando los servicios propiamente, ¿no? Entonces, esta automatización lo que nos va a permitir es ser mucho más eficientes en un RTO, o sea, en un tiempo de recuperación. Entonces, acá hay un caso puntual. Bueno, estos son cifras específicas con respecto a lo que son las caídas a nivel de servicios en todo el mundo, ¿no? Esto es del 2016, justamente valores que dice que, por ejemplo, menos de 15 minutos, ¿cuántas empresas tienen este tipo de caídas? Solo el 25%. Menos de 2 horas, el 67%, y así va sumando, ¿no? Entonces, obviamente, este espacio de tiempo indisponible a nosotros nos va a generar una pérdida, o nos va a poder deshabilitar la entrega de nuestros servicios. Entonces, eso no está bien. Este es el ejemplo que les contaba. Este es justamente antes de Veritas Resilience Platform. Hubo un tornado a las 3 de la mañana, y básicamente este tornado lo que hizo es que las dependencias de tecnología, el administrador de base de datos, el administrador de backups, el administrador de servers, todos ellos perdieran conectividad y por ende no puedan alcanzar a sus servidores para habilitar sus servicios. Entonces, esto básicamente como tiempo de recuperación, 3 horas. Sin embargo, ya después de Veritas Resilience Platform, nosotros todo este proceso, como les dije, se automatiza, se coloca en un script. Es decir, que ya lo que normalmente se hace de habilitar el servidor, levantar la red, levantar el servicio, levantar el protocolo, todo eso está siendo ejecutado por un script. Entonces, acá hay un punto importante, ¿no? Si se fijan aquí dice Execute One Click Resilience Plan. Entonces, esto significa que no todos estos planes de recuperación ante desastres necesariamente deben ser totalmente automatizados. Y eso tiene su lógica. Es porque muchas veces, si es totalmente automatizado,
puede hacer que si nosotros tengamos infraestructura en Amazon o en Azure y se ejecuta justamente esta recuperación ante desastres, sin que haya un desastre propiamente, se van a prender las máquinas, todo eso. Y eso evidentemente a nosotros nos va a tocar pagar. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Veritas como tal? Es habilitar el plan para que, o sea, ya tener listo el script para que haya un administrador y dé un clic y todo eso se ejecute. Entonces, es una automatización hasta el clic, básicamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Como resultado es que en vez de tener 3 horas de RTO, aquí el RTO es de 15 minutos, ¿no? O sea, es una recuperación de 15 minutos. Y con eso, obviamente, recuperamos todos los servicios, todos los niveles de servicios. Con un solo clic se puede recuperar hacia nubes o hacia premisas. Eso ya depende de cómo esté ejecutado el plan. No necesita como tal personas que realicen esta actividad. Sin embargo, lo recomendable es, como les había mencionado, tener a alguien que haga ese clic, porque si lo automatizamos totalmente puede ser contraproducente con los intereses que se realicen, ¿no? Entonces, ¿qué es Veritas Resilience Platform? Puede ser un appliance físico o un appliance virtual. Entonces, esto va a ser una capa que orqueste nuestra premisa principal con cualquiera de las nubes públicas, privadas o data centers alternos que tengamos. Entonces, acá realmente no hay una limitante con respecto a lo que son recuperación ante desastres, ¿no? Algo a tener en cuenta es que, bueno, esto está bien probado y está totalmente funcionando con ambientes Hyper-V y VMware. Si hubiese algo adicional a eso, es más, deberíamos realizar el análisis para ver si es factible ofrecer este tipo de contingencia. Sin embargo, como les había mencionado, VMware y Hyper-V está totalmente soportado, entonces acá lo podemos habilitar como parte de la solución. ¿Qué es lo que te permite este tipo de soluciones? Es tener una predictibilidad, saber los RTOs y los RPOs con los que nos vamos a manejar, ya que obviamente si tenemos un plan de recuperación ante desastres, vamos a saber a qué momento se ejecuta ese plan, ¿no? Todo también está relacionado con el tema del compliance, el cumplimiento. Acá Veritas está alineado con todo lo que son las normas internacionales de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, si hablamos de, hay una norma que está vigente acá en Ecuador que trata de que la información cuando esté almacenándose esté encriptada y cuando esté en camino esté encriptada. Entonces, justamente todos estos criterios de seguridad están alineados con lo que hace Veritas, con lo que hace BRP en este caso. Lo que les había mencionado, el tema de automatización, es decir, poder tener la posibilidad de que no esté alguien levantando los servicios, configurando la red, sino que eso ya esté totalmente automatizado y que solamente del clic para que eso se ejecute. Entonces, ese es el tema, ¿no? Lo que está relacionado a movilidad, el hecho de que podamos movernos entre nubes privadas, públicas y nuestras premisas es, bueno, es de pocas soluciones. Realmente hay soluciones que permiten esto, solo por ejemplo para VMware o solo con nubes de Azure. Pero acá Veritas lo interesante es que te permite abrir el abanico y ser más consecuente con el resto de los otros sistemas, ¿no? Es más heterogéneo, se puede decir. Y la parte de la flexibilidad, la integración con ambientes existentes o tecnologías de nube, sin sin tener que asumir costos adicionales ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, y eso básicamente es lo que les he estado mencionando de la parte de recuperación ante desastres. Esto es cómo se ve una de estas arquitecturas y es como para que entiendan la idea justamente de los temas de DRP, de los planes de recuperación ante desastres. Por ejemplo, acá está un tema muy puntual. Tenemos 2 nubes, digamos que este es Azure, este es Amazon. Entonces acá tenemos 6 máquinas virtuales, acá debemos tener las mismas 6 si queremos hacer una recuperación de todo lo que queremos recuperar, ¿no? Si quisiéramos recuperar solo 2, deberíamos poner solo 2 acá. Entonces, acá hay que tener en cuenta que la misma infraestructura que queremos habilitar como un tema de recuperación, debemos tener en el uno o en el otro sitio que queramos seguir habilitando, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que nos permite BRP, es orquestar estas cargas
este movimiento de manera eficiente y habilitar los servicios sin que haya un mayor tema de configuración y ese tipo de cosas. BDP está integrado con NetBackup, es decir, nosotros podemos coger catálogos que están dentro de NetBackup y hacer justamente este envío entre data centers o hacia nube, eso principalmente. ¿Cuál es la forma de hacer el deploy para este tipo de soluciones? Como les dije, ya vienen o virtual appliance o appliance físicos. Entonces, al momento de hacer el deploy, ustedes simplemente van a configurar lo que son cada uno de los planes de desastres que quisieran llevar a cabo. Entonces, todo eso tiene una secuencia, ¿no? Vamos poniendo los procesos, vamos poniendo las redes, vamos poniendo, todo eso se ejecuta en los scripts. Entonces, incluso hay, dentro de la solución, también se permite hacer un descubrimiento para ver temas de virtualización, de aplicaciones, de stores, por ejemplo. Eso básicamente. Ahí, más bien, no sé si de pronto ustedes tengan algún comentario. Más que todo, esta era una charla que estaba enfocada específicamente a soluciones de cloud híbrida. Es decir, que nosotros podamos ver lo que tenemos localmente, en nubes privadas, en nubes públicas, con herramientas de visibilidad, por un lado. Y también poder hacer ese manejo de lo que son los recursos entre premisas y nube de forma eficiente, sin tener que estar incluyendo algo adicional. Entonces, ahí no sé si de pronto tengan alguna consulta, quisieran revisar algo más a detalle o les interesaría ver, por ejemplo, una prueba de concepto que a ustedes les habilite la posibilidad, por ejemplo, de mostrar dentro de sus empresas qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen. Eso básicamente. Ahí no sé, más bien, Andrés, si tengas algo adicional. Eso sería más enfocado al tema de lo que queríamos ver hoy. Recuperación ante desastres y visibilidad. No, por mi lado estaría todo correcto, David. No sé si entre los participantes tienen alguna consulta o si no, daríamos por finalizar el web. Ok, veamos si escribe alguien. Si no, lo damos por, por finalizado. Ok, me parece que estamos claros, André. Bueno, yo agradeciéndoles mucho por su tiempo y su disponibilidad. Ahí si necesitan más detalles, tienen el contacto mío de Andrea. Si quisieran ver algo más enfocado a su área de negocio, a su empresa específicamente, lo podríamos realizar sin ningún problema. Eso, nada más. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disponibilidad y que tengan un buen día. Gracias. Buen día a todos. Gracias.